a través del Evangelio de la gracia. Entonces, cuando partimos el libro de Romanos, comenzamos aprendiendo que el problema más importante en el universo, ¿no? en la tierra, es que las criaturas humanas, los hombres, todos nosotros en realidad, han pecado y por ese pecado han sido destituidas de su gloria, de la gloria de Dios. Por lo tanto, están condenados bajo la ira de Dios. Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema que relata los primeros capítulos de Romanos. Hay un problema con esta condición, y esta condición la tenemos todos, y no hay nadie que se salve de esta condición. ¿Cuál es el problema? El problema es el pecado. El problema es el pecado, y hay otro problema, en realidad es el mismo problema con la consecuencia de ese pecado. La consecuencia de ese pecado es la ira, ¿no? La ira. Otra manera de decirlo podría ser que existe una culpabilidad real, hermanos, en cada persona a causa del pecado, ¿no? Hay una culpabilidad real en cada uno de nosotros a causa del pecado, y hay además una condenación real sobre cada uno de nosotros a causa de ese pecado y a causa de que el juez, nuestro Dios, es justo y santo. Entonces ahí radica el problema más grande, hermanos, de esta condición. Y la conclusión de Pablo, después de los 2 primeros capítulos, cuando está actuando de fiscal acusador en el capítulo 3, específicamente en Romanos 3:9, dice Pablo, entonces, ¿qué? Dice, ¿somos mejores que ellos? Es una pregunta interesante, ¿no? Nadie se salva, ¿no, hermanos? No hay nadie que se salve de esta condición. Tanto judíos como griegos, dice, están todos bajo pecado. Y dice con un énfasis absoluto, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces esta condición es definitiva, ¿no? No hay justo ni aún uno. Y Pablo escribe en Romanos 3, 22 y 23 lo siguiente: no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esto que acabo de leer, hermanos, es tremendo, ¿no es cierto? Es una descripción de la condición de la raza humana. No hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y el problema acá, hermano, es que la raza caída, el hombre caído, piensa que es bueno. Se autojustifica. Piensa que Dios va a pesar las buenas obras con las malas obras, ¿no? Pero no, Pablo dice, no se equivoquen, no es así, ¿no? Entonces acá tenemos una buena definición de lo que significa nuestro pecado y las consecuencias de nuestro pecado. ¿Y por qué se tiene que ver esto a fondo y se tiene que estudiar esto a fondo y entender? ¿Por qué? Porque tiene que ver fundamentalmente con Dios, hermanos. Este problema tiene que ver con Dios y es hacia Dios, no es con el hombre. No está relacionado con el hombre. Esta es una condición con consecuencias con Dios, en relación a Dios. Entonces, cuando Pablo describe los pecados, digamos, en el capítulo 1, en el capítulo 2, el clímax, digamos, de esta acusación es que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, ¿no? Esto dice en Romanos 2:24, ¿no? Que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros, ¿no? Entonces, lo que hace, hermanos, y aquí quiero pararme un poco en este punto, lo que hace que el pecado sea pecado no es no es tanto que hiera a las personas, no es que haga daño a las personas. El problema, hermanos, es que se está blasfemando el nombre de Dios. Y ese es el problema principal. Esta es la mayor maldad del hombre. Y esta es la mayor atrocidad del universo: blasfemar el nombre de Dios. Ese es el problema.
Y cuando blasfemamos el nombre de Dios, la gloria de Dios no es honrada. Hay varias consecuencias, hermanos. Esto es tremendo. Primero, la gloria de Dios no es honrada. No, esto ya lo hemos estudiado, lo estoy repasando. La santidad de Dios no es reverenciada. La grandeza de Dios no es admirada. El poder de Dios no es alabado. La sabiduría de Dios no es apreciada. La verdad de Dios no es buscada. La bondad de Dios no es reconocida ni disfrutada. La fidelidad de Dios no es digna de nuestra confianza, es decir, no confiamos en la fidelidad de Dios, no descansamos en las promesas de Dios. Fallamos a los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no los obedecemos. Por lo tanto, la justicia de Dios no es respetada. La ira de Dios no es temida. La gracia de Dios no es valorada. La persona de Dios no es amada y su presencia no es apreciada. Todo lo que acabo de decir es una serie de consecuencias tremendas del pecado. Entonces, el Dios creador del universo, nuestro Dios, por quien y para quien todas las cosas existen, quien sostiene la vida de cada uno de nosotros, no es tomado en cuenta. Ese es un problema tremendo, ¿no es cierto? Y Pablo va describiendo estas consecuencias de por qué blasfemamos su nombre, desobedecemos, deshonramos su nombre, no creemos en él. Y todo esto que acabo de describir es la mayor atrocidad del universo. Eso es lo que nos dice Pablo. Ahora, hermanos, una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué razón las personas se pueden indignar, se pueden alterar, se pueden enojar emocional y moralmente ante situaciones injustas en el mundo como la pobreza, la explotación, la trata de personas, el narcotráfico, el prejuicio, la injusticia del hombre contra la mujer, etcétera, etcétera? Y hay gran indignación contra todas estas cosas que he mencionado, pero hay un poco sentir o casi ningún remordimiento o indignación por el hecho de que Dios sea tan blasfemado y menospreciado. O sea, nadie se complica tanto con ese tema, ¿no? O ustedes ven a la gente complicándose con que el nombre de Dios sea blasfemado o sea menospreciado. No, ¿no es cierto? La gente vive su vida tranquila. ¿Saben por qué no sucede eso? ¿Saben por qué el hombre se indigna con las cosas del mundo, con los problemas del mundo, con las supuestas injusticias del mundo o con los supuestos pecados del mundo, pero no se angustia con que el nombre de Dios sea blasfemada? ¿Cuál es la razón, hermanos? ¿Quién puede decirme cuál es la razón? ¿Alguna idea tienen por ahí? La razón principal es por el mismo pecado. El mismo pecado hace que actuemos así. Nuestra condición caída, nuestra naturaleza caída, hace que actuemos así, que valoremos más cosas humanas, cosas mundanas, y que no nos afecte tanto que Dios sea ofendido. El pecado hace que nosotros valoremos, exaltemos, disfrutemos más las cosas del hombre por encima de Dios. Entonces, esa es el énfasis y el foco que hace Pablo en los primeros capítulos de Romanos, ¿no? Entonces, Dios es despreciado por el hombre, Dios es despreciado en la vida humana y la causa es nuestro pecado y es parte de nuestra condición. Ya, esa es la condición, hermanos. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esa condición? La consecuencia de esta condición es dramática porque no es otra cosa que la ira de Dios. La ira de Dios, claro.
Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahí está. Esa es la consecuencia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Eso es grave, ¿no? Fallar en el intento, hermanos, de hacer que la bondad y la gloria de Dios sean el centro de nuestras vidas, hace que la ira de Dios venga sobre nosotros. Eso nos está diciendo Pablo en los primeros capítulos del libro de Romanos. Y Romanos 2:5, por ejemplo, dice Pablo, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti mismo. ¿Cuándo? En el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora bien, en Romanos 2:8 dice, aquellos que no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, recibirán ¿qué cosa? Ira e indignación. Eso es lo grave, hermanos. Estas son las consecuencias de la condición del hombre. Entonces, nosotros, cuando escuchamos estas palabras, que estamos todos bajo pecado y que todos los pecadores van a recibir ira e indignación de Dios, necesitamos sentarnos, pensar, reflexionar y darnos tiempo para aceptarlas, ¿no? Porque estas son palabras terribles, hermano. Y Dios no miente en su palabra. Cuando dice eso es que eso va a pasar. Cuando el Dios omnipotente te dice o me dice que tiene ira e indignación, yo no puedo concebir en mi mente una ira o una indignación mayor, más grande que la que venga de Dios. Porque Dios es omnipotente, Dios es tremendo, hermanos. Entonces, cuando dice que Él está airado e indignado, yo no puedo concebir en mi mente algo peor. No puedo concebir un huracán, una furia de la naturaleza tremenda que destruye al lado, ¿no? Se cortó el Hola. audio un Sí, se poco. cortó. Sí, se ha Cortó un cortado. rato. ¿Hasta dónde me han escuchado, hermanos? La ira no puedes concebirla. Ah, sí. Pucha, qué pena. Se ha cortado el internet por un momento. Bueno, les decía que no se puede concebir la ira, una ira o una rabia o una indignación más fuerte que la ira de Dios, ¿no? Entonces les estaba diciendo que estas cosas que pasan en la naturaleza como huracanes, terremotos, maremotos, cosas tremendas, no son nada, pues hermanos, nada frente a la ira de Dios y a lo que va a venir, ¿no es cierto? En Apocalipsis 14 del 10 al 11, Juan busca un lenguaje, por ejemplo, para describir la longitud y la profundidad del infierno, ¿no? Y dice que el pecador beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira. Wow, eso es tremendo, hermanos. O sea, esas palabras que están en la palabra de Dios y que nos dicen que será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero, y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. Yo no puedo concebir algo peor que esto. No, yo no puedo concebir algo que esto. Y es para temblar, ¿no es cierto? Es para temblar. No hay nada más espantoso en la imaginación o en nuestra mente que esto que estamos leyendo o que esto que estamos estudiando, ¿no? Que Dios está irado con el pecador,
Y estas son las consecuencias de nuestra condición y de nuestro pecado. Entonces, el apóstol Pablo hace todas estas declaraciones en los primeros capítulos del libro de Romanos y hace un diagnóstico general del corazón del hombre y de la humanidad, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos entender esto, porque si no entendemos esto, vamos a reducir a Dios a un mero sentimentalismo o a una figura hecha a nuestra medida, ¿no? O una mera asistencia para nuestros planes de autoayuda y recuperación, ¿no? Que Dios está solamente para lo que yo quiero, que Dios está solamente para mis necesidades y nada más. Y no tomo en cuenta todo esto, ¿no es cierto? Entonces, esa es, digamos, como que la primera parte del libro de Romanos. Después, en el libro de Romanos, a lo largo de nuestro estudio, hemos visto un momento decisivo, un momento clave, cuando hemos estudiado acerca de que la ley de Dios no puede justificar o santificar. Que la ley de Dios no alcanza para justificar o santificar al pecador. Que la ley de Dios nos lleva a ver nuestra condición, nos muestra nuestro pecado, pero salvarnos, ¿no? Entonces hemos visto un momento decisivo en el libro cuando Pablo escribe, está como si fuera un fiscal acusador, y termina, dice, en Romanos 3:19 con las palabras que toda boca es cerrada y todo el mundo es hecho responsable ante Dios. Entonces, Pablo escribe esto, ¿no? Que toda boca es cerrada y todo el mundo es hecho responsable ante Dios. Estamos todos parados delante de Dios, culpables. Entonces, Pablo escribe Dios, o sea, los mandamientos que están escritos en la ley de Dios, y convertirlos en un medio para justificarnos delante de Dios, ¿no? Porque dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ¿no? Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, nos dice en Romanos 3:20. Y no solo eso, ¿no? Pero nosotros no podemos justificarnos por la ley. No podemos tomar, por ejemplo, la ley, o los mandamientos de Dios en la ley y convertirlos en un medio para que nos convirtamos en una nueva persona, acepta ante Dios. No va a pasar. ¿Por qué no va a pasar, hermanos? Porque nosotros no podemos ser absueltos por la ley. Primera cosa. Y no podemos ser transformados por la ley, ¿no? La ley dice claramente, Pablo, no puede justificar ni tampoco santificar. Por el contrario, el mensaje de Romanos 3:7 es que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo a vivir, a caminar por esta tierra, a enseñar, a predicar, etcétera, etcétera, a morir y a levantarse nuevamente para hacer y nuestra posterior santificación. Eso es tremendo, ¿no? Nos da la condición, nos da las consecuencias del pecado, pero nos dice quiénes somos en Cristo y qué podemos tener redención en Cristo, ¿no? Entonces podemos tener justificación con Dios o llevar fruto para Dios o podernos santificar delante de Dios. Por lo tanto, solo Cristo recibirá la gloria, no nosotros. Si nosotros recibimos justificación, santificación, redención, etcétera, etcétera, en Cristo, ¿quién se lleva la gloria? ¿Nosotros o Él? ¿Me escuchan mejor, hermanos? Me salen algunos mensajes de inestabilidad en el internet. Sí, está bien. Oye, bien. Está mejor, hermano. Gracias, hermanos. El internet está una pena, pero lo siento. Estamos acá haciendo lo posible. Les decía que solo en Cristo, ¿no? Podemos tener esto, y solo Cristo, por lo tanto, recibe la gloria, porque es en Él. Él es el autor en realidad. Él es el gran fundamento de nuestra justificación y el gran poder para nuestra posterior
santificación. Entonces, estas dos grandes obras de Dios, hermanos, la justificación y la santificación, una a la vez, están escritas, declaradas y explicadas en el libro de Romanos, luego de explicar Pablo la condición del hombre, ¿no? Y explica cómo Cristo, o sea, Pablo nos describe cómo Cristo es el remedio de Dios, o es el remedio que Dios usa para nuestra justificación y para que nosotros podamos escapar de la ira de Dios hacia su favor, ¿no? Y cómo podemos escapar del poder del pecado hacia una vida, hermanos, distinta, ¿no? Una vida de santidad, una vida de amor, etcétera, ¿no? Luego Pablo se detiene y se concentra en la justificación. Y nos explica que el remedio de Dios para nuestra condenación es la obra de Cristo. Entonces, antes de que pueda haber cualquier charla acerca de cómo podemos cambiar nuestra manera de vivir, acerca de cómo podemos ajustar nuestra mente, ajustar nuestra percepción, ajustar nuestro comportamiento, cambiar nuestra forma de vivir, santificarnos, vivir en armonía, obedecer los mandamientos, etcétera, etcétera. Primero que nada, necesitamos ser declarados justos. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos ser declarados justos? Para escapar, pues, de la ira de Dios, hermanos. Para escapar primero de la ira de Dios y ser contados por Dios como justos. Entonces, antes de que podamos experimentar cualquier camino de santificación, es necesario que se elimine la condición de condenación encima de nosotros. Lo que significa que la justificación es el primer paso o es el primer suceso en nuestra vida para ser base o fundamento para nuestra posterior santificación. Esto lo describe Pablo claramente en Romanos, así que Pablo se preocupa de que esto quede claro en nuestros corazones, y el texto central en Romanos 3, 24 y 25 dice: los pecadores culpables y condenados son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Tremendas palabras, hermanos. Todo lo que acabo de leer que escribe Pablo en los versículos 24 y 25 del capítulo 3 son tremendamente tranquilizadores para nosotros, y cada frase es preciosa, hermano. No solo que es tranquilizador, sino que es precioso. ¿Cómo no va a ser precioso para un culpable pecador que se está tambaleando al borde del infierno, ¿no? Ser justificado. La palabra justificado es preciosa para todos nosotros porque significa, en primer lugar, que Dios nos declara justos en su presencia, que podemos pararnos libremente delante de Él, aún habiendo estado en esa condición. Y la palabra gratuitamente es, pues, tremendamente bendecidora, o no sé qué adjetivo utilizar, porque significa que no podemos ganarnos esto. Es gratuito porque no lo podemos ganar. Es gratis, hermano. No la merecemos. No la merecemos. No somos transformados antes de obtener la justificación. Claro que no. No somos transformados. Seguimos en la misma condición, digamos, ¿no? Comienza nuestra etapa de santificación. Pero esta justificación, hermanos, es la base para ser transformados. Es la base para ser transformados. Y la frase que usa Pablo, que dice por su gracia, es preciosa, hermanos, porque significa que detrás de la ira de Dios existe otro impulso en Dios hacia nosotros, poderoso también, en el corazón de Dios, repito, que es su gracia, ¿no? La gracia de Dios mueve a Dios en completa libertad. ¿Para qué? Para salvarnos
de su propia ira. O sea, es como que, esto no lo vamos a poder entender nunca porque es difícil de comprender, pero es como que hubiera otro impulso tan poderoso como su ira que hace que en el corazón de Dios la gracia lo mueva a declararnos justos. Yo no sé cómo Dios lo hace, solo sé que lo hace, ¿no? La frase por medio de su redención o por medio de la redención es preciosa porque significa, hermanos, que nuestros pecados son perdonados. Eso es tremendo. Para mí, yo duermo tranquilo con eso, ¿no? Tengo que dormir tranquilo porque sé que soy perdonado y somos liberados, redimidos de la condenación. Y la frase que dice en Cristo Jesús es preciosa porque significa que Jesús mismo y no nosotros ni la ley son el fundamento para nuestra justificación. Solo Cristo. Por eso dice en Cristo Jesús. O sea, no es tus obras, no es que te has portado bien, no es que eres buena persona, no es que haces buenas obras de caridad o que cumples la ley. Nada de eso. Nada de eso es fundamento para tu justificación. Solamente Cristo. Él es la roca sólida de nuestra justificación, para que nosotros nos podamos afirmar sobre esto y ser declarados justos. Y cuando dice Pablo, a quien Dios exhibió públicamente, nos muestra que ha existido una gran transacción de redención en la cruz, ¿no? Público, no ha sido hecho en un cuartito, no ha sido hecho a escondidas. Esta transacción no ha sido hecha a escondidas debajo de la tierra o en alguna casita, no, ha sido hecho públicamente a la luz de la historia, hermanos, a la luz de todo el mundo, a la luz de todos los gobiernos, a la luz del gobierno romano y a la luz de muchos testigos. Y finalmente, como propiciación, es tremenda esta palabra como propiciación, porque significa que la ira de Dios que merecemos en justicia fue quitada. Como propiciación es exactamente eso, ¿no? Que la ira de Dios es como aplacada, como quitada. Pero no es aplacada en la nada. No es que Dios es injusto y la hace desaparecer como si nada. No. Es absorbida por Cristo. Cristo carga eso, hermanos. Él se tiene que bancar, entre comillas, eso, porque Dios es justo y no puede hacerla desaparecer. Entonces, Él se volvió maldición, como dice Gálatas, por nosotros y quitó el juicio de Dios. Entonces, Dios fue propiciado, ¿no es cierto? Y la frase por su sangre es preciosa, hermanos, porque significa que Cristo murió por ti, por mí, por todos nosotros. Él derramó su vida y su sangre en tu lugar, en el mío, e hizo que tú y yo nunca podamos estar condenados en el infierno. Entonces, la muerte de Cristo en la cruz ha podido salvar perfectamente a un pecador como yo. Eso es tremendo, hermanos. Entender esto es tremendo. Y la frase a través de la fe, implica que tanto tú como yo nos volvemos beneficiarios de todo este plan de redención y nos volvemos beneficiarios de su gracia, gratis. No trabajamos para obtenerla porque es a través de la fe y por su gracia. La recibimos como un regalo por fe. Pablo subraya en Romanos 5:17 con las palabras: mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces Pablo es tremendamente preciso en escribir todos estos temas que estamos hablando, estamos resumiendo, e indica que solo por fe recibiremos el perdón
y la justicia imputada de Jesús. Así de simple, pero así de complejo. Solo por fe recibiremos el perdón y la justicia imputada de Jesús. Así que la justificación, hermanos, es el acto donde Dios nos tiene declarados justos, aun cuando todavía somos pecadores. Es una declaración posicional. Solo por gracia, solo por fe, solo sobre la base de la obra de Cristo. Y solo para la gloria de Dios. Esa es la mayor realidad del mundo, ¿no? Es tremendo esto que está declarando Pablo. Conocer a Dios, que nosotros podamos conocer a Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de bondad. Todo bueno, ¿no? Gracia, misericordia, bondad y todas las cosas, todos sus atributos adicionales, pero sin su ira. Es como estoy nombrando todos los atributos de Dios y me olvido de su ira. ¿Pero qué ha pasado con su ira? Si Dios es airado. Claro, sin su ira sobre mí, debido a Cristo. Solo por Cristo. Esa ira no está cayendo sobre mí. Por esto tenemos que ser agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por esto tenemos que ser agradecidos todos los días, desde que abrimos los ojos hasta que anochece y nos echamos a dormir, por nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el remedio de Dios para nuestra condenación, y es de esta forma que escapamos de la ira de Dios a su favor. Todo esto que acabo de decir, hermanos, es la justificación. ¿Hasta aquí estamos bien, hermanos? ¿En el resumen? Sí. Muy bien. Ahora, ¿cómo es Cristo el remedio para nuestra contaminación, para nuestro pecado? ¿Cómo escapamos del poder del pecado hacia una vida de santidad y hacia una vida de amor? ¿Cómo comenzamos nuestro camino, nuestra ruta de santificación? ¿Cómo sucede eso? Porque hemos estudiado hasta acá que la justificación no es un proceso de transformación, ¿no? Simplemente es una declaración de que ante Dios estamos bien parados, estamos absueltos, estamos justificados, punto. Y que además sucede en un abrir y cerrar de ojos, cuando creemos por primera vez en Cristo y somos declarados justos por Dios, ¿no? Por fe, dice, ¿no? Tenemos que creer en Cristo por fe. En cambio, la santificación es un proceso de transformación continua a través de nuestra vida diaria. Pero ese proceso de transformación, Pablo nos indica que también ese proceso está basado en Cristo, ¿no? Está fundada en la justificación. Se para en la justificación y avanza a partir de la justificación. Pero toda la obra de santificación está basada también en Cristo y está basada en la obra de Cristo y tiene como asistente número 1 al Espíritu Santo. Tampoco va a ser una obra nuestra, hermanos. El proceso de santificación no es una obra nuestra, es una obra en Cristo y es con el poder del Espíritu Santo. Cristo es la clave de las dos, tanto de la justificación y la santificación, ¿no? Y la clave no es guardar la ley, o sea, porque uno podría decir, a partir de mi justificación, ahora tengo que guardar yo la ley en mis fuerzas, ¿no? Tampoco es en nuestras fuerzas, hermanos. Es en Cristo. El ser obedientes también es en Cristo. El guardar los mandamientos también es en Cristo. Nada es para nosotros. Nada es para nuestra gloria, quiero decir, ¿no es cierto? Lo hemos visto en la justificación y pasa también en la santificación, ¿no? Recordemos lo que dice Pablo en Romanos 6, 19. Presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación.
En otras palabras, nos está diciendo Pablo, ahora saben que ofrézcanse a sí mismos a este proceso de cambio. Ofrézcanse a sí mismos para este proceso de transformación. Pero ¿cómo? ¿Cómo pueden ser transformados los pecadores justificados en seguidores de Cristo llenos de fruto? Esa es una pregunta. ¿Cómo pueden ser transformados los pecadores justificados en seguidores de Cristo llenos de fruto? Y esta respuesta la da Pablo también, ¿no? En Romanos 7:4 dice, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es como que Pablo nos está diciendo, ¿sabes qué? Hay una unión espiritual tremenda con Cristo. Estás como en un matrimonio con Cristo, así, soldado con Cristo. Y cuando estás en Cristo, puedes avanzar en tu proceso de santificación. Todos los que hemos sido justificados queremos llevar fruto para Dios, pero no vamos a llevar fruto nosotros mismos. ¿Queremos llevar fruto de qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, ¿no es cierto? Y ese fruto tampoco es en nosotros, hermano, es en Cristo. ¿Cómo sucede esto? No preocupándonos con la ley, no, porque podríamos preocuparnos con la ley, ¿no es cierto? Uy, tengo que cumplir la ley. No, un ratito. Te dice muriendo a la ley. Muriendo a la ley. ¡Wow! Esto solo podemos entender nosotros los cristianos que tenemos al Espíritu Santo. Esto no puede entender nadie, hermanos. Porque te dice, te vas a santificar muriendo a la ley. ¡Wow! ¿Pero cómo muriendo a la ley? Sí, muriendo a la ley. Perteneciendo a otro. ¿A quién? A Jesucristo. Resucitado de los muertos, abrazado de Cristo, pegado a Cristo, unido a Cristo, mezclado con Cristo, comunión con Cristo, amando a Cristo. Haz que Cristo se convierta en el centro de tu vida, te dice Pablo. Cristo lo es todo. Tú no existes, Cristo en ti. Tú existes solo en Cristo. En ti no existes. Eso es lo que Romanos 7:4 nos dice, muere a la obediencia de la ley y entrégate a una unión con Cristo. Eso nos dice en Romanos 7:4. Así que es aquí donde estamos ahora y llegamos al gran punto. No hay condenación gracias a Cristo. Y puedes experimentar una vida de santidad y de transformación debido a Cristo. Una es justificación y la otra es santificación. Obtenemos diariamente, hermanos, una nueva postura de santificación a partir de la obra de Cristo y de nuestra justificación. Entonces, hermanos, espérenme un segundo, está sonando mi teléfono, lo voy a apagar. Entonces, hermanos, confiemos en Cristo, pongamos nuestra fe en Él ciegamente. Él es nuestra justicia y Él es nuestra santificación. Es nuestra roca, Él lo es todo para nosotros. Él lo es todo para nosotros. Pablo se ha esmerado en escribir esto para que a nosotros nos quede claro. Yo lo que les quiero preguntar es que si yo he logrado transmitir esto de forma clara hasta aquí, hermanos. Sí. Sí. Bastante bien. Sí. Vale. Bueno, estamos haciendo el Sí, resumen sí. el resumen de Pablo, hermanos. Perdón, el resumen de Romanos escrito por Pablo, ¿no? Y la verdad que es apasionante esta carta, hermanos. Es apasionante. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Roma para motivarlos, para sustentarles en su misión, para impulsarlos. Y además les dice, ¿saben qué? Yo quiero ir con ustedes, ¿no? En el 15:24 les dice, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá. Él nunca había estado en Roma, hermanos, y no había conocido a la mayoría de estos hermanos,
pero los amaba y les expone su evangelio en estos 16 hermosos capítulos y se los manda para que conozcan el amor de Pablo por sus hermanos, el amor de Pablo por Cristo, el amor de Pablo por su iglesia, ¿no? Dice, ¿cuánto desearía que todos los misioneros conocieran el libro de Romanos? Pablo, yo pienso que pensaba así, ¿no? Cuando escribe la carta de Romanos, yo no lo puedo, yo lo puedo intuir. Pablo decía, yo Pablo, quiero que estos hermanos que están en Roma conozcan todo esto que yo lo sé, que yo entiendo, pero ¿cómo se los digo? Ya pues, les escribo una carta y les mando este libro para que ellos conozcan esta revelación que yo la sé por el Espíritu Santo, que vivan su vida de esta manera, que puedan enviar otros misioneros con la misma carta y que puedan hablar los mismos sustentos, las mismas revelaciones y que vaya por todo el mundo. Ese es el poder del Evangelio, hermanos. El poder del Evangelio, el dunamis del Evangelio es ese. En tus manos tienes un poder. Por eso es que nosotros no tenemos que callarnos este Evangelio, tenemos que hablar y tenemos que explicar todo esto que estamos aprendiendo, que hemos aprendido en el libro de Romanos. Tenemos que derramar y hacer explotar, porque lo que tenemos en nuestra mano es poder. Y es poderoso y misericordioso el mensaje que hay en este libro. En nuestras bocas deben impactar a otras personas, hermano. A las tinieblas, donde está la gente, la mayor parte de la gente. Plantar como semillas estas cosas y hacer que explote, así igual como lo hizo Pablo. Por lo tanto, yo diría, hermanos, que el mensaje de esta carta, el mensaje de la carta de Romanos, es multinación, multicultural, multiétnico, global, para todo el mundo. Eso es lo sorprendente del libro de Romanos, ¿no? Que cuando empezamos a leer esta carta, es un mensaje multicultural global. Pablo en Romanos 1:5 nos dice, por ejemplo, la meta de su apostolado, ¿no? Dice, por medio de él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Es por esto que él predica, es por esto que él escribe, estudia, quiere ir a España, escribe estas cartas para persuadir a todos a la fe en Cristo, entre todas las naciones, ¿no es cierto? Entonces, Romanos, hermanos, es un libro que habla también de naciones, habla de grupos de personas que todavía no creen en Cristo, quienes no están justificados aún todavía, que no han sido santificados y por tanto no serán glorificados a menos que sean alcanzados por el Evangelio. Entonces, en el versículo 14, él nos dice, ¿cuál es su obligación apostólica? Pablo nos dice, tengo obligación, tanto para con los griegos, como para los gentiles, como para los sabios, como para los ignorantes. Para que no pensemos, ¿no?, que se ha olvidado de los judíos. Él dice también, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces él está incluyendo a varias naciones, judíos, griegos, bárbaros, sabios, ignorantes. En otras palabras, este mensaje de poder y misericordia se abre a varias naciones, a varios tipos de personas, hermanos, trascendiendo culturas, educaciones, clases sociales, etcétera, etcétera. Es crucial que nosotros entendamos este evangelio, el poder que hay en este evangelio y nosotros podamos desplegar esto, hermanos, en nuestras comunidades, en nuestras áreas de impacto, en nuestras oficinas, en nuestras familias, etcétera, etcétera. Y podamos tener algo de impacto, no obviamente el que tuvo Pablo, pero sí un impacto en nuestras zonas, ¿no? Como decíamos el otro día, ¿no? Que todo lo he llenado del evangelio. Pucha, qué tremendo decir Pablo, ¿no? Si Pablo dice, todo lo he llenado del evangelio, ¿qué habrá hecho este Pablo, hermanos? ¿No? ¿Qué ha hecho Pablo? Todo esto que estamos leyendo, pues, hermanos. Ha declarado el libro y ha predicado en todo el mundo donde él ha podido predicar quién es Cristo, ¿no? Entonces, tenemos que creer el evangelio, tenemos que persuadir a la gente, porque dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna
pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esto es grave, hermanos. Esto es grave. Esta es una declaración tremenda. Juan 3:36. Es una declaración fuerte, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que actuar de la misma manera que actuó Pablo en su época, ¿no? Con el mensaje de Romanos. Ahora, no estamos lidiando con simples opiniones humanas o filosofías humanas o con un programa de autosuperación o con una religión casual o parroquial o limitada, etc. Estamos lidiando o estamos manejando noticias verdaderas llegadas directamente del cielo, hermano, directamente de Dios, que ha actuado de manera única en la historia, mandando a su Hijo a este planeta y que está declarado en la palabra. Es decir, acá no estamos nosotros debatiendo filosofías, hermanos, no estamos debatiendo opiniones, estamos hablando de la palabra de Dios, y por eso les decía el anterior domingo, necesitamos conocer correctamente el Evangelio y necesitamos hacer una correcta defensa del Evangelio y necesitamos entender apologética, necesitamos entender cómo defender esto en el mundo y predicar el Evangelio. Tenemos que saber argumentar, tenemos que saber defender este Evangelio y predicar este Evangelio así como lo sabía hacer Pablo. A Pablo no lo callaban, hermanos. Pablo no se callaba, no era un soncito que lo callaban dos filósofos. Pablo se ha parado en el Areópago, hermanos. Ahí donde estaban todos los filósofos grandes de la época en Grecia. Y él es capaz de escribir una tesis en su carta, ¿no? Declara la idea central, por ejemplo, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también el griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo que acabo de leer, hermanos, es la tesis de Pablo en la carta de Romanos. Esa es la tesis. Hemos llegado a la tesis después de haber hecho toda esta introducción de casi 50 minutos. Esta es la tesis, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, para ir cerrando, hermanos, este tremendo libro que hemos tenido la bendición que nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos entender. Si nosotros estamos entendiendo esto, hermanos, y estamos entendiendo en nuestro corazón, es por el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, esto sería velado para nosotros, esto sería chino, no entenderíamos ni atrás ni adelante. Mas el justo por la fe vivirá. No sé qué quiere decir eso, ¿no? Pero si sabes lo que quiere decir, el Espíritu Santo te está revelando esta tarde cuál es el poderoso evangelio, el misericordioso evangelio que nos ha dejado nuestro Señor Jesús para salvación. Por eso dice, es poder de Dios para salvación. Esta salvación es por fe, es poder del evangelio para salvar nuestras almas por medio de la fe. Y el versículo 17 explica por qué el evangelio tiene este poder. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. Ahí está el poder, hermano, porque la justicia de Dios se revela. El evangelio tiene el poder para salvar a aquellos que confían en Cristo por medio de la fe. Se revela la justicia de Dios a aquellos que confían en Cristo. ¿Qué significa eso que acabo de decir? ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Todos necesitamos ser salvados? Pablo escribe desde Romanos 1:18. Repito, Pablo escribe desde Romanos 1:18 hasta Romanos 3:19. ¿Qué significa esto? Tarea para ustedes, hermano.
lean otra vez Romanos 1:18 hasta el 3:19 y van a repasar qué significa que es poder, porque la justicia de Dios se revela a los que confían en Cristo. Pablo se ha tomado el trabajo de escribir desde el 1:18 hasta el 3:19 para que entendamos cuál es la razón por la que todos necesitamos ser salvados a través del poder del Evangelio, en el cual la justicia de Dios se revela en Él mismo. Tú puedes entender, hermano, que haya un libro, un texto escrito por cualquier filósofo, hombre, científico, genio, lo que tú quieras, que tenga una página de poder donde la justicia de Dios se revele. No existe, ¿no es cierto? El único libro, hermanos, que tiene ese poder es la Biblia. Por eso haces bien, hermano, en estudiar la Biblia, en meditar en la Biblia. Si no estudias la Biblia y solo estás, digamos, escuchando y escuchando, pero no te pones diligente a estudiar la Biblia, te estás perdiendo todas estas tremendas cosas, hermano, que estamos disfrutando esta tarde. Hay que estudiar la Biblia. Hay que estudiar la Biblia. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Eso que acabo de leer, hermano, hay que estudiar. ¿Qué significa? ¿Por qué dice eso Pablo? Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pero un ratito. Un filósofo te va a decir, pero un ratito, las obras de la ley pues son buenas. Tienes que hacer caso a la ley. Tienes que obedecer a la ley. Eso es bueno para ti. Y así vas a ganarte el cielo. Y medio que te convence, ¿no? No, Pablo dice que no. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Porque somos pecadores. Por esto, hermano, yo les digo, les animo, les invito fuertemente a estudiar, a repasar y a recontrarrepasar y a releer y a recontrarreleer una vez más el libro de Romanos. ¿Por qué? Porque la revelación de la justicia de Dios por la fe en Jesucristo está en este libro. Y en todas sus páginas vas a entender sus implicaciones. Y las implicaciones están explicadas en este libro. Dice, el Evangelio es poder para salvar a los creyentes porque revela la justicia de Dios por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. ¿Estamos bien hasta acá, hermanos? Sí. Sí, bien. Excelente. Así que Pablo, para ir cerrando, dice más adelante que los pecadores que confían en Cristo son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La revelación de la justicia de Dios que hace que el Evangelio sea el poder de Dios para salvación es la demostración y el don de la justicia de Dios a los pecadores que confían en Cristo. Estoy repitiendo esto, hermanos, ya por 5 minutos, porque es muy importante. Y Pablo se ha tomado 3 capítulos escribiendo y repitiendo esto. Dios exhibió públicamente a Cristo como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. En otras palabras, lo que estoy diciendo, hermanos, es que Dios ordena que su Hijo muera en nuestro lugar a fin de que la ira del Padre y su maldición fuera sobre su Hijo y no sobre ti y sobre mí. Ese es tremendo, hermano, eso es tremendo. De esta manera, Él muestra su repulsión por el pecado y su justicia al enfrentarlo. Pero como dice Pablo, ¿no? Él puede ser justo
y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Eso es, hermanos. Bien, con estas palabras he querido resumir, hermanos, todos los domingos que hemos estado estudiando la carta a los romanos, capítulo por capítulo, y liderados por el pastor los jueves, versículo por versículo, de manera exegética, esta carta por la importancia que tiene, ¿no? Entonces yo, para cerrar, les animo, hermanos, fuertemente, no solo a orar, sino a estudiar la palabra en profundidad. Lean la Biblia, anoten, hagan notas, concordancias, vayan, vuelvan, remuevan la Biblia, saquen petróleo, hermanos, penetren en la Biblia, saquen verdades, analicen, confronten, vayan, sean como los de Berea. Dios les bendiga, hermanos, fuertemente. Gracias. Gracias, Wilson.